en tierra. Estos datos yo saqué de PAHO y hice este gráfico, pero está mostrando que en cuanto a la infestación domiciliaria para Levichuca, ahora estamos en casi 0, departamento de punto 5. Entonces han trabajado mucho aquí. También la cero positividad de niños de 1990 hasta 2011, también hay un bajón tremendo. Pero no tengo muchas estadísticas de la Caja Nacional de Salud, eso pude obtener de esta página de internet, pero la Caja Nacional atiende más de 2 millones de habitantes, 2.500.000, con un casi 25% de cobertura de la población. Hay 3.200 médicos, aunque no sé cuántos son médicos de familia, tal vez ustedes pueden decir si tienen este dato. El 40% son médicos de familia. Hay 4 millones y más consultas externas, eso había sido en el año 2009, y un promedio de 3 consultas por hora. Entonces, hay mucha actividad que está pasando en la Caja Nacional de Salud. Y más que todo se atiende a problemas del sistema respiratorio, osteomuscular, circulatorio, infecciones intestinales y del sistema digestivo. Pero en cuanto a esta contribución de la medicina familiar, es muy difícil separar, ¿no?, la medicina familiar de las otras actividades de salud, pero encontré un estudio pequeño que se ha realizado en Bolivia, en el departamento de Cochabamba, y aquí había dos áreas de salud que estaban estudiando. En una zona hubo una intervención casi como medicina familiar, una intervención de atención primaria integrada, basada en la comunidad, y estaban comparando esta zona con la zona vecindaria, donde no había un programa por atención integrada, y se ve que hay una diferencia tremenda. La tasa de mortalidad en la zona de comparación era 205 por mil, y la tasa de mortalidad en la zona donde hubo un programa de atención primaria integrada era solamente 100 por mil. Es decir, que esa intervención de atención integrada basada en la comunidad había prevenido la muerte de 200 muertes por cada 1000 durante el tiempo de intervención. Entonces, como ustedes han escuchado un poco atrás, la medicina familiar está haciendo una contribución muy importante. Y tal vez ya saben estos datos internacionales. Aquí 1 es bueno y 2 es malo. Disculpas a los Estados Unidos que están aquí presentes, pero los países que tienen un buen puntaje de atención primaria tienen mejores resultados de salud, como Reino Unido, Finlandia, Holanda, España, Canadá, Suecia. Y los países que tienen menos puntaje de atención primaria tienen menos o peores resultados en cuanto a la salud. Aquí es un estudio que se ha hecho dentro de los Estados Unidos, haciendo una comparación de los distintos estados. Y aquí estamos midiendo el número de médicos de familia por cada 10.000 de población. Y el estado de Hawaii tiene 7 médicos de familia por cada 10.000 y su expectativa de vida es casi 78. Aquí el estado de Missouri tiene menos médicos de familia y menos expectativa de vida. Entonces son datos científicos comprobados que la intervención de medicina familiar es muy importante. Pero más específicamente tenemos ciertas enfermedades que se ve que están reducidas cuando hay buena atención primaria. Enfermedad cardíaca, cánceres, accidente cerebrovascular y bajo peso al nacer. Entonces, esta doctora Barbara Stanfield había hecho mucha investigación en cuanto a la atención primaria. Y ella dice que si aumentamos el número de médicos de atención primaria por un médico por cada 10.000 personas, podemos bajar la tasa de mortalidad en un 2 a 6%.
pero si aumentamos el número de especialistas, quiero decir otros especialistas, podemos aumentar la mortalidad en un 2%. Entonces es un dato sorprendente, ¿no? Y no sé si podemos aplicar este dato a otros países, ¿no? Pero en los Estados Unidos, esas son las conclusiones de la señora Barbara Starfield. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es más peligroso tener más especialistas que médicos de familia? A veces ustedes pueden pensar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de tener más especialistas? Prevención secundaria, no hacen prevención primarias. Sí, entonces esa es una buena respuesta, no hacen prevención. Y ese es nuestro trabajo principal en medicina de familia, no solamente atender a las necesidades que llevan al paciente médico, sino también aprovechar el tiempo para hacer intervenciones preventivas. El médico familiar va luchando por mantener la salud de las personas. En cambio, a los otros especialistas les conviene que el paciente esté enfermo porque así gana más plata. Bueno, eso también es una respuesta un poco cínica, pero tal vez verdad también, que los médicos de familia nos interesa mantener la salud y los especialistas les interesa que estén enfermos, porque si están enfermos, ellos tienen mayor ingreso. Bueno, podemos ver el siguiente gráfico que viene de Tailandia, y han hecho un estudio en Tailandia con personas que están disimulando que tienen un dolor abdominal menor, ¿no? Tal vez eran actores o personas que realmente no tenían dolor abdominal. Gracias. Pero fueron a distintos centros de salud y se ve que cuando fueron a un centro de salud público, un médico de familia, solamente había gastado $6 y muy pocos le habían enviado para intervenciones complementarias. Pero a un hospital particular, con un especialista, había mucho más solicitud de endoscopías, radiografías y biopsias. Y para eso los otros especialistas son muy buenos, ¿no? Porque para pacientes complicados es necesario hacer estas investigaciones para descartar un cáncer del estómago, del esófago, de muchas cosas. Pero para personas con problemas menores no es necesario hacer estas intervenciones. Implica un costo adicional y más riesgo de complicaciones, de perforación, de infección, etc. Entonces, eso es una de las causas que explica por qué es más peligroso a veces tener especialistas que médicos de familia. Bueno, han mencionado la parte de la prevención, y este gráfico viene de África, de la República del Congo, Madagascar y Ruanda, y están comparando centros de salud que tienen atención comprensiva, es decir, que atienden a muchas patologías al mismo tiempo, con los que no tienen atención comprensiva y tienen mejor cobertura en la vacuna DTP que utilizaron en este tiempo. Entonces, a veces pensamos que nosotros en medicina familiar tenemos un trabajo aburrido, ¿no? Estamos sentados detrás de un escritorio, llenando formularios, recetando medicinas cotidianas y atendiendo pacientes con problemas menores, pero en realidad salvamos más vidas que los médicos en los hospitales, en las salas de emergencia. Porque si pensamos en la población entera, en comparación a las salas de emergencia, más gente viene a los médicos de familia. Y de poco a poco estamos haciendo prevención, estamos salvando las vidas mediante su control de la presión, la diabetes, colesterol, vacunas, Papa Nicolau, muchas cosas. En cambio, los médicos en la sala de emergencia solamente atienden a las situaciones urgentes y la población muy poco en cuanto a la población. Entonces, para resumir, la medicina de familia brinda acceso para poblaciones necesitadas, mejor calidad, más énfasis en la prevención, la posibilidad de intervenir en la fase temprana de la enfermedad para que es más fácil solucionar los problemas, atención enfocada en la persona y no solamente en la enfermedad, y una reducción en intervenciones no necesarias. Bueno, eso es excelente, les felicito mucho.
colegas en Bolivia. ¿Y cuáles son las consecuencias del éxito? Si estamos salvando vidas, si estamos provocando las vidas de las personas, la implicación es que vamos a tener un aumento de la población en la tercera edad. Y viene con eso un aumento de las enfermedades crónicas y no comunicables. Y también un aumento de las expectativas de los pacientes. Si lo estamos haciendo bien, las personas también esperan más de nosotros. Ese es un pirámide de la población de Bolivia. En 1980 se ve la forma del pirámide, muchos niños y pocos mayores de edad. Ahora, en el año 2000 está cambiando el pirámide. 2010, ahora 2020, vemos que ya no es un triángulo, ¿no es cierto? Está cambiando su forma. 2030. Entonces ahora no es un triángulo, sino es un torre, casi como de una mezquita. Y bueno, tal vez nosotros no vamos a estar aquí en 2040, pero se ve que la población de personas en la tercera edad va a ir aumentando para nuestros hijos o nietos. Esos datos vienen de la OMS y estamos comparando la carga de enfermedad en 2004 y lo que se espera en 2030. Y en 2004 la causa principal de la carga de enfermedad fue infecciones respiratorias bajas, pero en 2030 va a bajar hasta el sexto lugar. También las enfermedades diarreicas, que están en segundo lugar, va a salir. Pero la depresión, que estaba en el tercer lugar, va a estar en el primer lugar. Entonces les felicito mucho a los organizadores del Congreso porque ellos tienen la previsión de poner este tema de la salud mental en ese Congreso. Enfermedad de corazón, isquémica, también sube, diabetes baja, enfermedad cerebrovascular también va a ir subiendo. Entonces va a cambiar la epidemiología de las enfermedades que vamos a estar tratando. Actualmente, las enfermedades no comunicables producen un 57% de las muertes en Bolivia. Eso es un aviso para nosotros. La tasa de índice corporal está subiendo y va con eso la incidencia de glucemia elevada también está comenzando a subir. Entonces vamos a ver una epidemia de la diabetes, enfermedades coronarias, enfermedad isquémica del corazón, obesidad y muchas cosas más. Entonces ahora vamos a llegar a los desafíos que nos van a enfrentar, otra vez ya nos están enfrentando. Y como les dije, solamente voy a mencionar 3 desafíos gigantescos. El monstruo de la multimovilidad, las altas expectativas por parte de la población y el tsunami de la tecnología. Ahora la multimovilidad, ¿qué es eso? No? Tal vez la primera vez que están escuchando esta palabra. Les voy a explicar mediante una paciente, que es una paciente, he cambiado su nombre y no es su foto, sino es una foto por el internet, pero es una señora verdadera de 72 años de edad que viene para consultarme, viene cada 2 o 3 semanas y tiene náusea, falta de apetito y falta de energía desde hace 3 meses. También tiene hipertensión arterial, fibrilación auricular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoartritis, depresión y diverticulosis. Esos son sus fármacos que está consumiendo. Telmisartán, amlodipina, hidroclorotiazida para la presión arterial, amiodarona para la fibrilación auricular, inhaladores de salmeterol, sulfitazona y tiotropio para su EPOC, paracetamol para su artritis reumatoidea, warfarina,
que va con amiodarona para sustitución radical, para prevención de embolias, y citalopram, que es un antidepresivo ISRS. Ahora, tal vez pueden conversar con su colega a su lado. ¿Qué puede ser la causa de la náusea de la señora Francesca? Para unos 2 minutos, ¿qué piensan? Muy bien. En realidad, la multimorbilidad es un síndrome que va creciendo en todo el mundo. Ya es una epidemia en los países desarrollados y seguramente está llegando a Bolivia de pronto. Cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de una enfermedad índice que va consigo 2 o 3 otras enfermedades. Pero cuando hablamos de la multimorbilidad o la pluripatología, estamos hablando de los pacientes que tienen 2 o 3 o 4 o 5 o 6 enfermedades al mismo tiempo y no hay ninguno que sea la enfermedad índice. Todas las enfermedades son importantes para este paciente. Se ve que la multimorbilidad es muy frecuente. Este gráfico viene de Escocia y se ve que en realidad empieza temprano, ¿no? En Escocia, desde las personas de 30 o 40 años de edad ya está comenzando a tener multimorbilidad. Para los 65 años de edad, la mayoría tienen 2 o más enfermedades. Hasta los 75 años de edad, la mayoría tienen 3 o más enfermedades. Y cuando pregunto a mis estudiantes que van a los hospitales, ¿a cuántas personas ustedes ven que tienen una sola enfermedad? Ellos me contestan, muy pocos. Es muy raro ver a una persona con una sola enfermedad. Ahora, los que ya están trabajando, tal vez me pueden indicar a cuántos pacientes ustedes atienden que tienen más de 2 enfermedades. Pueden levantar la mano si ya están viendo multimorbilidad en sus consultorios. Sí, ¿no? Entonces es algo que ya está presente en nuestro medio. Ahora, la multimorbilidad afecta también a los que tienen menos recursos económicos, que están aquí en la línea roja, en comparación con los que tienen más recursos económicos, que están en la línea verde. Empieza más temprano para los que tienen menos posibilidades económicas, pero al final todos llegan al mismo. También otra vez estamos mencionando el tema de la salud mental. Las personas que tienen salud mental y también menos recursos en salud, la mitad, 47%, tienen 5 o más otras enfermedades. Y esa es una estrategia para reducir la multimorbilidad, es tratar bien problemas de salud mental. Bueno, este gráfico es un poquito complicado, pero nos demuestra que hay grupos o clústeres, se llaman, de enfermedades. Por ejemplo, personas con enfermedad coronaria, un 50% de ellos también tienen hipertensión arterial, un 22% también tienen diabetes, un 24% tienen depresión. Entonces, si ya tenemos una persona con enfermedad coronaria, debemos estar atentos para las otras enfermedades. Una persona con insuficiencia cardíaca, casi todos tienen enfermedad coronaria, hipertensión arterial, pero también existen estas otras enfermedades. Personas con demencia, y el día viernes vamos a escuchar un poquito más sobre la demencia. 41% de ellos tienen hipertensión y 32% también tienen depresión. Ahora, este gráfico no es suficiente porque solamente estamos comprando 2 enfermedades. Y como hemos dicho, hay personas que están llevando 3, 4, 5, 6 o más enfermedades. Y se ve que las interacciones son muy complicadas. Entonces, cualquiera de estas enfermedades tiene una interacción con otras enfermedades. Eso sin mencionar
los fármacos que están tomando. Entonces, eso es un desafío para nosotros en medicina de familia, cómo manejar cada una de estas enfermedades y sus patologías, tomando en cuenta los deseos y beneficios y los valores del paciente. Entonces, las implicaciones aquí para el paciente: las personas que tienen más de 5 enfermedades gastan 5 o 6 veces más dinero en sus enfermedades que las personas que tienen una sola enfermedad. Y su trabajo, ahora 2 o 3 horas por día están ocupados en su salud. Es un trabajo a medio tiempo y no tienen tiempo para ganar dinero para pagar para su atención de salud. Hay más confusión porque tienen muchas enfermedades, muchas medicinas y muchas citas con sus médicos, muchas solicitudes para análisis complementarios. Es muy fácil confundirse. Más riesgo de reacciones adversas y más riesgo de interacciones. Bueno, para nosotros aumenta la complejidad de las consultas médicas. Lleva más tiempo con cada paciente. No existen protocolos, porque los protocolos que recibimos se basan en una sola enfermedad, ¿cierto? Y cuando una persona tiene 5 enfermedades, tenemos que equilibrar los 5 protocolos que a veces son contradictorios. Nuestros pacientes atienden a varios otros especialistas y cada especialista tiene su punto de vista. Tal vez no conoce al paciente tanto como nosotros, tampoco sabe lo que está haciendo su colega especialista. Entonces a veces dan tratamientos conflictivos y somos nosotros, los médicos de familia, que tienen que balancear todo eso. Pero lo bueno es que tenemos una relación continua con el paciente y su familia y nos da en realidad más satisfacción en nuestro trabajo, manejar problemas complicados que manejar problemas sencillos. Regresamos a nuestro paciente. Vemos los protocolos que recomiendan para hipertensión, fibrilación auricular, etc. Y vemos que los protocolos no están tomando en cuenta que una persona con hipertensión y mencionan beta bloqueantes, podemos empeorar su EPOC. Si le damos diuréticos tiazidas, podemos aumentar la toxicidad de digoxina por los cambios en el potasio. Si le damos un antagonista de calcio, podemos provocar estreñimiento que empeora su diverticulitis. Entonces no voy a ir paso por paso, pero ustedes dan cuenta que hay muchas interacciones. La persona toma warfarina y también citalopram, y eso aumenta el riesgo de hemorragia. Si le damos un antidepresivo tricíclico en vez de citalopram, podemos provocar arritmias cardíacas. Entonces, eso es un desafío, ¿no? Y nos da mucho tiempo pensando y también mucho para pensar. Vamos a conversar un poquito más sobre la depresión el día de viernes. Bueno, ¿cuáles son algunas estrategias? Aquí mencionan algunas estrategias claves, que es individualización de los cuidados. Cada persona tiene sus distintas multimovilidades y tenemos que individualizar los protocolos. Hay que brindar una atención integral, una comunicación excelente y repetida con los pacientes. Hay que priorizar las actuaciones, ¿no? Tal vez para mi paciente lo que le importa es el dolor de la rodilla y no le importa mucho su fibrilación auricular, pero para nosotros puede ser al revés. Hay que compartir las decisiones con el paciente y centrar la atención en los deseos del paciente. Y se habla de un médico generalista experto. Es un médico que tiene un amplio y profundo conocimiento de las enfermedades prevalentes, alta destreza en sus habilidades clínicas y mucha habilidad en la comunicación médico-paciente. Tiene capacidad para criticar los protocolos, para reflexionar sobre las evidencias, adaptar el manejo del paciente en forma conjunta y creativa para que el paciente pueda lograr lo que el paciente quiere hacer en sus vidas. Eso es casi un superhéroe, ¿no? En cuanto a los especialistas de medicina. ¿Quién es el especialista más indicado para ser un médico
en la lista experto. Somos nosotros, ¿no? Entonces ese es un desafío para nosotros. Bueno, para la señora Francesca, hicimos muchas pruebas de laboratorio, endoscopía, análisis de sus hormonas. Al final de cuentas, todo salió normal y pensamos que sí es por la polifarmacia y estamos intentando de reducir poco a poco la cantidad de fármacos que toma. Pero también tiene que ver con la ansiedad. Una persona que tiene depresión y EPOC tiene más ansiedad porque tiene dificultad para respirar, que produce un síndrome de hiperventilación, que produce náusea. Entonces la señora Francesca está mejorando con oxígeno domiciliario. Bueno, al segundo desafío, que son expectativas de los pacientes. Ahora, eso vi al entrar a la ciudad de Potosí, está en un cabecito fría. Y no sé por qué lo han escrito eso en la pared. No sé cómo ha pasado, por qué lo hizo. Por el paro médico. Cuando quisieron aumentarnos a 8 horas sin pagar esas 2 horas de diferencia. Okay. Entonces, bueno, nos hace defensivos, ¿no? Al ver ese letrero, nos hace enojar, tal vez. Y pensamos, bueno, los pacientes no saben qué está pasando en realidad, que no nos quieren pagar de las 2 horas más. Y no saben que trabajamos fuertes y duros, hacemos turnos en la noche, hemos estudiado años y años. Pero es una muestra de las expectativas de los pacientes. Les voy a presentar a otro paciente, el señor González, y me consulta para el control de su diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. Ahora, eso no es su nombre, tampoco su foto, pero la primera vez que conocí al señor González era hace unos 6 meses atrás. Vino con su esposa que tenía disfagia y al escuchar los síntomas que tenía, me envié rápidamente para endoscopía y me encontraron un cáncer del estómago. Le hizo una cirugía enorme, sacando el estómago, esófago y también los intestinos y parte del páncreas, parece. Pero al final de cuentas, ella murió en el hospital paliativo. Yo fui a su casa para revisar sus medicamentos, hablaba con su esposo. Después de la muerte también le di consejería, ¿no? Porque él estaba sufriendo el duelo ante la muerte de la esposa. Pero ahora está enojado conmigo. Tiene altas expectativas porque le dejé esperando más de 1 hora. Ahora, ¿cómo contestarían al señor González? Bueno, yo creo que esto también pasa, ¿no? Alguna vez para cualquier médico. Encontré estos datos de 17 países latinos en el año pasado, que están comparando su insatisfacción con la calidad de su atención, problemas del acceso y problemas del costo. Y vemos que en Bolivia no estamos en el primer lugar, tampoco en el último lugar, pero un 54% de los pacientes no están satisfechos con sus cuidados, tampoco con el acceso y el costo. Pero tal vez nos tranquiliza al ver que en el Perú es un 70% y en Uruguay todavía 1 en cada 3 no están satisfechos tampoco. Pero son desafíos, ¿no? Para nosotros es satisfacer las expectativas. Ahora, esas son muchas quejas que escucho de los pacientes, no solamente de Bolivia, sino de otros países también. Y tal vez algunas de sus quejas ustedes también han escuchado, ¿no? Tenía que levantarme a las 6 de la mañana, la doctora estaba muy apurada, no me explicó nada, no me escuchaba, no entendí lo que me decía, no le tenía confianza, ni siquiera me revisó, no me dijo lo que tengo, pero posiblemente el médico dijo algo, ¿no? Pero lo que dijo no fue entendido por el paciente, pero el último también. Entonces, son muchas expectativas. Y tenemos que pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? Una respuesta puede ser sobre la cantidad. Entonces, aquí estamos hablando de la cantidad, más médicos de familia,
más consultorios, mayor inversión, o podemos hablar de la calidad del servicio que está aquí. Bueno, en realidad muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar la cantidad, pero sí todos tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de atención de nuestros consultorios. Vamos a hablar mañana sobre mejorar la enseñanza en la medicina familiar. Entonces les voy a dar 3 estrategias para la enseñanza de medicina de familia. Pero un modelo importante se llama la atención centrada en el paciente. Y para entender qué significa este modelo, tenemos que entender qué es la atención no centrada en el paciente. Y posiblemente ustedes ya han llevado muchas clases o cursos sobre este tema. Pero podemos imaginar que viene un paciente con un problema de salud, dolor de la cabeza, digamos. Él tiene su orden del día y el médico también tiene otro orden del día. El paciente está sufriendo de su dolor de la cabeza. Él tiene sus preocupaciones. Él piensa que él tal vez tiene un tumor del cerebro. Él tiene sus ideas, ¿no? Que tal vez había sido por un derrame o una caída. Su primo había muerto después de una caída, ¿no? Entonces él piensa que tal vez tiene eso que le está produciendo el dolor de la cabeza. Él tiene sus expectativas. Piensa que el médico de familia le va a enviar para tomografía o una referencia para neurología. El médico también tiene su orden del día. Él quiere hacer un anamnesis, exploración física, investigaciones. Él encuentra que el paciente tiene presión elevada y preocupación, y los síntomas son síntomas de una cefalea tensional. Entonces el médico tiene su diagnóstico: cefalea tensional, hipertensión arterial. Dice al paciente: bueno, voy a tomar paracetamol, quisiera que se haga hacer un electrocardiograma y análisis de la sangre y de la orina, y regrese en 2 semanas. El paciente no entiende. El médico no ha dicho nada sobre cáncer del cerebro, tampoco de derrame cerebral. El médico no ha dicho nada sobre tomografía. El paciente no está conforme con hacerse análisis de la sangre y orina y tomar paracetamol. No sigue las instrucciones, tampoco regresa. Entonces el paciente sale insatisfecho y el médico se queda frustrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar en la atención centrada en el paciente. Aquí, el médico obtiene y entiende la perspectiva del paciente, entiende el contexto psicosocial del paciente, llega a tener un entendimiento compartido. Y esa es una palabra clave, ¿no? Que ambas personas tienen el mismo entendimiento del problema y su tratamiento. El médico entiende los valores del paciente y también comparte, otra vez esta palabra, el poder y la responsabilidad. Porque ahora los pacientes no son pasivos, ¿no? Antes tal vez había un modelo paternalista, que los médicos podían decir lo que querían, los pacientes tenían que someterse. Pero ahora los pacientes esperan que también pueden decidir. Incluso más antes, si el médico dijo algo y el paciente no estaba conforme, tampoco hizo lo que quería el médico, ¿no es cierto? Entonces vemos a la atención centrada en el paciente, viene con su dolor de la cabeza, todavía existen 2 órdenes del día. El médico está preocupado, ¿cuál es la patología? Hace su anamnesis, pero en este intercambio de información, él escucha que el paciente está preocupado por un tumor. Él escucha que había antecedentes en la familia de una muerte por dolor de la cabeza. Entonces hace una exploración física minuciosa y mientras que está haciendo su exploración física, explica al paciente: bueno, yo sé que usted no tiene ningún tumor de la cabeza, tampoco trauma cerebral, porque usted no tiene los síntomas y no tiene los signos que debería esperar. Entonces el paciente y el médico, los dos pueden hacer sentido de los síntomas
y llegan a un momento de iluminación, que todos tengan el mismo entendimiento del problema. Hay una toma de decisiones y manejo compartido. El paciente ahora entiende por qué el médico le está enviando para electroanálisis de la sangre y de la orina. Bueno, una cosa importante que enseño a todos mis estudiantes es revisar los pies de los pacientes. Y los estudiantes, al mirar y escuchar eso, quieren sacar los zapatos de los pacientes para revisar, ¿no?, el pulso y la sensibilidad, etc. Pero el pie quiere decir preocupación, ideas y expectativas. Y sin entender los pies de los pacientes, nunca vamos a poder satisfacer sus expectativas tampoco. Entonces, al señor González quería que le haga entender mi punto de vista también, que yo tenía otra agenda o otro orden del día. Yo tengo otros pacientes también que necesitan tiempo y por eso a veces me atraso en mis citas. Y él, después de conversar un poquito, parece más conforme y pide disculpas. Ahora, el último desafío que quiero mencionar es la tecnología. Y también les voy a presentar a otro paciente que vino la semana antes de que salí para Bolivia. Tiene 64 años de edad y consulta por dolor de la garganta, fiebres, calosfríos, tos, dolor de la espalda. Pero el señor Alfredo ya fue por internet y buscó sus síntomas en Google y había pensado que él tiene un cáncer y viene para solicitar una referencia para tomografía del cuerpo entero. ¿Qué opinan ustedes sobre tomografía del cuerpo entero? Bueno, yo también le dije eso, que no es necesario, todavía le vamos a dar paracetamol, tomar mucho líquido y volver, ¿no?, ponerse lleno. La tecnología es buena, ¿no? La tecnología es un regalo de Dios. La tecnología salva muchas vidas. Nos lleva a diagnósticos oportunos, tempranos. Hay muchos avances también en el tratamiento. Podemos hablar de las células madre, de cirugías por roboto, trasplantes de la cara, trasplantes de mano, imagenología, intervenciones intrauterinas, tratamiento genético, tecnología de la reproducción asistida. En Australia, 1 en cada 25 niños han nacido después de fertilización in vitro, es decir, 1 o 2 en cada clase de primaria. Pero también existe lo malo, ¿no es cierto? Lo malo es el sobrediagnóstico, que voy a explicar más adelante. La tecnología puede llevar a un tratamiento innecesario, tiene alto costo, también lleva consigo efectos adversos. La información, si hablamos de la tecnología informática, la información a veces es excesiva y también conflictiva y no sabemos cuál información debemos tomar en cuenta. En cuanto a la historia clínica electrónica, en Australia estamos lanzando un proyecto en el cual cada paciente tiene su historia clínica por internet. Entonces las personas que tienen acceso por clave pueden bajar los datos del paciente, sus antecedentes, los medicamentos, sus alergias, sus vacunas, que sean en el hospital o en medicina familiar o emergencias, todos tienen acceso a los mismos datos. Pero el riesgo sería falta de privacidad para los pacientes. Algo bueno sería la telemedicina, ¿no?, que tal vez está empezando en Bolivia también, en lo cual podemos enviar fotos o imágenes o electrocardiografías o incluso una entrevista con un psiquiatra que estamos haciendo en Australia. En lugares rurales, el paciente y el médico de familia están sentados delante de una cámara y el psiquiatra está en otra ciudad y está haciendo su entrevista psiquiátrica con el paciente. Pero uno de los riesgos más importantes se llama el sobrediagnóstico. Y eso tal vez es otra palabra nueva,
Pero el sobrediagnóstico refiere a la posibilidad de detectar anormalidades que no son importantes para el paciente. Son anormalidades que nunca van a producir daño ni muerte. Pero el hecho de descubrir algo que no es normal nos impide hacer más investigaciones o incluso tratamiento. Genera ansiedad, ¿no? Porque sale la ecografía y dice que el paciente tiene un tumor en sus glándulas suprarrenales. El paciente lee su informe, viene al médico preocupado, el médico lee eso también se preocupa, ¿no? Entonces tenemos que pedir tal vez tomografía, resonancia, tal vez biopsia de las glándulas suprarrenales. Eso se llaman incidentalomas. Son tumores que no se encuentran por síntomas, sino por casualidad. Ahora, muchas de estos tumores de las glándulas suprarrenales, como saben, son adenomas benignos, ¿no? Y no necesitan ningún tratamiento. También aparecen en los pulmones, hígado, riñones. Incluso han encontrado muchos coágulos por embolia en los pulmones después de hacer una tomografía, un angiograma por tomografía de los pulmones que tampoco van a producir problemas. Entonces este gráfico es un poco pequeño, pero indica que antes, cuando no había exámenes de detección de alta tecnología, el paciente muere por otra causa, pero encontramos una enfermedad o un incidentaloma después de la muerte, tal vez en la autopsia, que no tiene nada que ver con su expectativa de la vida. Pero ahora, con exámenes de alta tecnología, podemos hacer un diagnóstico más antes que no va a afectar su expectativa de vida. Eso se llama sobrediagnóstico. Un ejemplo muy claro es el problema de la PSA. Este antígeno prostático específico se había utilizado hace 20 años y se había diagnosticado cáncer de la próstata en millones de hombres. Pero de cada 1000 hombres en este grupo etario que se diagnostica con PSA, un 110 de esas personas sí tienen cáncer. Otros 110 más o menos tienen un falso positivo. Es decir, que el PSA está elevado, pero no tiene cáncer. Pero igual esas personas tienen que ir para biopsia, posiblemente una intervención quirúrgica también. Ahora, de los 110 personas que tienen cáncer de la próstata, todos reciben tratamiento y casi la mitad tienen complicaciones. Por ejemplo, infecciones en las vías urinarias, septicemia, incontinencia urinaria, impotencia sexual. De todas maneras, 4 o 5 personas van a morir del cáncer de la próstata. Y salvamos la vida de 0 a una persona. Entonces ahora está cambiando las recomendaciones del PSA. En Australia, más antes era normal hacer PSA para todos los hombres mayores de 55 años de edad. Después cambió las recomendaciones de privado o de prevención para decir que no, ahora debemos ofrecer esta prueba, pero explicar los riesgos y beneficios a cada hombre. Y esta persona tiene que escoger si decide o no decide hacer la muestra. El año pasado, en octubre, ahora ni debemos ofrecer esa prueba. Hay que dejarlo a los pacientes. Si el paciente quiere, podemos hacer la prueba, pero después de explicar este gráfico. Entonces, el PSA ahora no está recomendado como una intervención de prevención de salud, porque los daños son mucho más que los beneficios debido a la alta tecnología. Pero ¿cómo podemos dominar la tecnología y no ser dominado? Bueno, como dije antes, la tecnología es un regalo de Dios. Tenemos que usar la tecnología, pero con mucha sabiduría, y saber cuándo usar y cuándo no usar la tecnología. A veces tenemos mucha presión y mucha expectativa de parte de los pacientes también. Recetar el medicamento más moderno,
eso nos aumenta nuestro prestigio como médico porque estamos necesitando algo novedoso y muy caro, pero a veces lleva consigo efectos adversos. Entonces tenemos que resistir la tentación de recetar o solicitar exámenes muy complicados porque a veces el beneficio es muy poco. Entonces, ¿cómo podemos saber qué usar y qué no usar? Una respuesta sería la medicina basada en las evidencias. Y eso necesita otro curso de por lo menos 5 días y con todo gusto regresaría si quieren hacer ese curso en el futuro. Solamente para mencionar que esta noche, para los que no están muy cansados, a las 7 de la noche voy a hacer un taller sobre la búsqueda sistemática de información por internet. Y los que tienen interés vengan con sus preguntas y les voy a ayudar a encontrar respuestas para sus preguntas. Bueno, según las medicinas basadas en la evidencia, hay algunas intervenciones médicas que ahora no estamos practicando. Por ejemplo, usar sanguijuelas para tratar la neumonía, amputación sin anestesia, mastectomía radical de Halsted para cáncer de la mama localizada, vitamina B12, no hay ningún beneficio, tampoco ni morfina para prevención de demencia. Otras intervenciones que también las evidencias indican que no son necesarias, pueden pedir radiografía o tomografía en las primeras 6 semanas para personas con dolor de espalda sin signos de alarma. Bueno, los signos de alarma serían fiebre, dolor en la noche, bajo de peso, personas que toman inmunosupresivos, personas con síntomas neurológicos que están avanzando. Tampoco es necesario usar antibióticos para la sinusitis no complicada, ¿no? Si es una sinusitis de 5 días que no tiene fiebre alta, los riesgos de los antibióticos son mayores que los beneficios. Apeniculado para menores de 21 años y mayores de 65 años con paraplegia tampoco es necesario. Privado para estenosis carotidia en personas asintomáticas. Ahora, para personas con diabetes tipo 2 que están controlados por dieta o fármacos, no tenemos que recomendar glucómetro, solamente si están usando la insulina, porque los beneficios, bueno, en realidad no hay beneficio para personas que tienen glucómetro comparado con los que no usan glucómetro para monitorizar su diabetes. Si necesitan insulina, obviamente sí tenemos que enseñarles. Una revisión médica de rutina, investigaciones prequirúrgicas como radiografía, análisis de la sangre. Si es una cirugía de bajo riesgo, cataratas por ejemplo, no es necesario hacer esos análisis tampoco. Bueno, regresamos a nuestro paciente. Bueno, la semana siguiente regresa don Alfredo y había consultado a otro médico porque yo estaba en la universidad y fue a otro médico porque persistía sus síntomas y el otro médico había solicitado la tomografía. Ahora él tiene múltiples ganglios parabióticos. Entonces le referí al servicio de hematología y al regresar la siguiente semana seguramente me van a decir qué ha dicho, ¿no? Pero a pesar de estos resultados de la tomografía, haría lo mismo. No le hubiera pedido una tomografía al inicio porque no tenía justificación todavía. Entonces, las conclusiones, les felicito otra vez que los indicadores de salud de Bolivia están mejorando mucho. Pero tenemos muchos desafíos, incluso la multimovilidad, expectativas por parte de los pacientes y mucha tecnología. Entonces, como médicos de familia tenemos un papel muy importante. Tenemos que ser componentes de la atención centrada en el paciente con alta destreza en el uso de la tecnología. Ahora, hace unos meses atrás en Checoslovaquia había un congreso de WONCA. WONCA es la Federación Mundial de Médicos de Familia. Y la doctora Margaret Chan, que no es un pariente mío, dijo, bueno, ustedes pueden leer todo eso, pero
Dice, la atención primaria es nuestra mejor esperanza para el futuro. Los médicos de familia son nuestras estrellas en esencia para el futuro. Entonces, con estas palabras les quiero decir que sigan adelante. Ahora, parece que tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios, o si quieren aportar algo más de su perspectiva boliviana. Tenemos otro micrófono, si alguien quiere. ¿Funciona? Bueno, pasamos a lo que son las preguntas. Si alguien quisiera hacer preguntas aquí al doctor. Aquí. Bien, indudablemente más que una pregunta quiero hacer el mismo comentario. Usted al ir desarrollando la plática de hoy, pues nos va mostrando circunstancias con las que estamos día a día los médicos de familia enfrentando los diferentes consultorios. Y me refiero a que existe una cultura mediática, son los medios de comunicación, la sociedad misma y el acceso al internet y a las páginas sociales hace de que el paciente ya venga con ideas preconcebidas. Por ejemplo, que prácticamente él quiera dictar los exámenes que le vamos a solicitar, como he hablado de tecnología, por ejemplo, que tenga ciertas ideas y que encuentre cierta frustración cuando abandona la consulta porque él vino a otra cosa. Entonces me parece que es fundamental seguir desarrollando las tecnologías comunicacionales, el afecto, la empatía y otros fenómenos para poder, como usted decía, integrar la idea del paciente y la idea nuestra, para que podamos desarrollar de manera adecuada nuestra capacidad, que usted también la ha mencionado muy bien, de ser médicos de familia. Simplemente eso quería comentar y felicitar por su presentación. Muchas gracias, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que frecuentemente pacientes vienen con su propia idea, ¿no? Y están pidiendo más tecnología. Y recuerdo un caso, vino un paciente y su hija, y el paciente fue un señor que había golpeado su cabeza en un portón del garaje y estaba pidiendo tomografía. Y después de una revisión física, etc., vi que no había necesidad de ninguna tomografía. Entonces le expliqué, ¿no? Queriendo reconciliar su orden de día con la mía, le dije, bueno, no es necesario, incluso le puede traer riesgos, más cáncer del cerebro, más costo, etc. Y estaba enfatizando la parte negativa. Después la hija me dijo, bueno, yo tenía cáncer del cerebro y me están pidiendo una tomografía cada año. ¿Será que me puede empeorar mi cáncer del cerebro? Y eso fue un efecto no deseado, ¿no? Porque en este caso sí, la hija sí necesitaba sus tomografías, pero el papá no. Entonces tenemos que saber bien cómo reconciliar los órdenes del día. Doctor, ¿alguien más? En realidad también es un comentario, doctor. Yo trabajo en Cochabamba y se está cambiando un centro que era solamente de medicina familiar, ¿sí? Con unas 3 o 4 especialidades en el mismo centro. Y lo que se está queriendo hacer es aumentar todas las otras especialidades y disminuir los médicos familiares. Usted ya dijo en su disertación que por cada médico especialista aumenta el 2% de mortalidad. Entonces, el problema está en que en la institución, porque trabajo en la Caja Nacional, ¿no es cierto? La política supuestamente es de la atención primaria de salud. Esta es parte del plan de reestructuración de la Caja Nacional de Salud. Pero allá estamos yendo un poco a la inversa, queriendo hacer ese centro solamente de especialidades y desplazar a los médicos familiares a otros centros. ¿Qué va a pasar en el futuro? El paciente va a ir al
centros de solamente especialistas de consulta externa, no de hospitalización, solamente de consulta externa, y cada paciente va a ir, tengo dolor de cabeza, quiero que me vea el neurólogo, tengo dolor de abdomen, que me vea el gastroenterólogo. Y entonces se va a distorsionar absolutamente la atención en el policlínico más grande de la ciudad de Cochabamba, en la Caja Nacional de Salud, ¿no? Entonces, son cosas absolutamente paradójicas respecto a la reestructuración que todos las conocemos, pero que se está haciendo así en el policlínico por la política que quieren imponer algunas autoridades de la institución. Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Es demuestra la importancia de poder diseminar los datos de investigación sobre los beneficios de la medicina familiar. Ahora, no quiero despreciar a los especialistas porque los necesitamos, ¿no? Son importantes. Cuando digamos un paciente que sea muy complicado y es necesario tener un especialista con mucha destreza para tratar sus problemas. Pero si veamos a todos los pacientes con dolor de la cabeza, un neurólogo, obviamente él va a pedir muchas pruebas que no son necesarias y posiblemente inyecciones no necesarias tampoco. Los especialistas también nos necesitan a nosotros porque si nosotros, ellos están atendiendo a muchos problemas comunes y pierden su destreza y su eficacia como especialistas. Entonces, sí, es bueno lo que usted ha comentado y espero que la Caja Nacional pueda ver la posibilidad de cambiar para ahorrar costos, para asegurar los mismos y mejorar también los resultados de sus tratamientos. Acotando lo que dice el doctor, vemos que como médicos familiares necesitamos trabajar más todavía en la educación del público, ¿no? De vez en cuando la Sociedad de Medicina sacar, digamos, una noticia en el periódico explicando qué es el médico de familia. Cada vez que yo todavía digo que soy médico familiar, me preguntan, ¿qué es eso? No han escuchado, ¿no? Entonces, ellos piensan que es mejor pedir atención por especialista. Pero el especialista, digamos, el cardiólogo, como dice el doctor, hay tiempos que necesitamos. Pero cuando hay demasiado y no pueden trabajar solo en su especialidad, tarde o temprano se lanzan a tratar un asma o qué sé yo y se equivocan porque no es su área, ¿no? Entonces, hasta que el público entienda que lo que necesita es, me gusta esta frase del generalista experto, van a seguir pidiendo lo que no es a su favor. Entonces, hagámonos la propaganda necesaria para que el público exige lo que es mejor para ellos. Felicitar al doctor Lorenzo. Creo que nos ha dado un pantallazo muy interesante de un análisis sobre cómo la medicina familiar se está desarrollando en Bolivia, ¿no? Tal vez los llamados de eso debemos ser nosotros, pero que mejor que usted lo haya hecho que tiene una visión, digamos, más de fuera, y los datos que nos han podido usar creo que son muy importantes, nos hacen sentir complacidos, vamos bien, como se dice, ¿no? Algo que creo que también es importante que usted ha mencionado, esto de lo que es la medicina centrada en la persona, creo que la deberíamos trabajar como médicos familiares, y para eso a veces creo que es importante también la cantidad de información que tenemos inscrita, porque hay muchos de los médicos familiares aquí que están entre 5.000 a 10.000, aunque el índice que usted decía ahí que un médico por 10.000 puede mejorar hasta 2%, pero creo que para lo que usted plantea, para hacer una medicina centrada en la persona, obviamente necesitamos una menor cantidad de información. Y si tuviéramos un menor, tal vez ese 2% incluso sería más alto, 5 o 10%. Entonces yo creo que es importante también, no sé qué tiempo usted cree que debería dedicarse a cada paciente en la consulta, porque uno de los grandes problemas es que tenemos mucha
población que está esperando una consulta. Entonces, a veces hacemos una atención más rápida, o por hacer esa atención, bueno, hagas este análisis y tenemos que pasar. Entonces, no estamos solucionando la agenda del paciente. Sí, bueno, gracias por este comentario, doctor Miguel Suárez. Sí, estoy de acuerdo que la demanda de nuestros servicios, porque cuando los médicos de enfermería están conocidos por el público, como dice Esteban, va a haber más demanda también para nuestros servicios. Y es un problema en muchos países de que la fila de pacientes es mucho más de lo que nosotros podemos atender. El promedio de tiempo para la consulta en Inglaterra es solamente 10 minutos por paciente, y no lo pienso suficiente. En Australia es como 15 minutos, pero tenemos el beneficio de la tecnología que nos ayuda en eso. Por ejemplo, para pedir una referencia, mediante el paquete de software, solamente abro un documento y ya están los datos del paciente, la dirección del especialista, solamente tengo que escribir una pequeña referencia. Eso nos ahorra tiempo, pero todavía tenemos que saber cuándo tenemos que estar más tiempo con el paciente, tal vez media hora, 40 minutos, y hay otros pacientes que solamente necesitan 5 minutos, ¿no? Si es un respiro común y no nada más, podemos ahorrar en los pacientes más fáciles y gastar más tiempo en los pacientes complicados. Yo pienso que, en mi opinión, como ustedes están atendiendo, 20 minutos por paciente está bien, pero que sea más eficiente y lograr más cosas, ¿no? Más atención integral dentro de la consulta. Sí, realmente como médicos familiares tenemos muchos desafíos. No queda más para finalizar. Quiero agradecer la excelente participación, sobre todo la exposición de aquí al doctor Flores Navarro, por lo cual pido un aplauso